Bueno, gente, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar la clase sobre Émile Durkheim o Durkheim. Eh, Así que, bueno, con tal fin vamos a iniciar una presentación. Les pido disculpas por esta semana pasada que no pude dar la clase en vivo. Yo el miércoles pasado rendí un concurso en la universidad y bueno, eso me demandó mucho tiempo y además con otras cuestiones que uno está siempre muy ocupado. El miércoles que viene, el lunes que viene, no vamos a dar la clase en vivo porque hay semana de exámenes. Entonces nos han pasado la indicación de que en esa semana no demos la clase en vivo. Seguramente durante la semana yo grabaré la clase correspondiente y que va a ser sobre Marx, una clase muy interesante. Así que la grabaré y la subiré, igual que esta de Durkheim, al aula virtual. Bueno, vamos a avanzar con la clase. Como ustedes saben, Émile Durkheim es uno de estos tres sociólogos que llamamos padres de la sociología, o clásicos, ¿no? Sociólogos clásicos, que son de alguna manera lo que sentaron las bases para, digamos, el surgimiento de la sociología, que contribuyeron a definir su objeto, ¿no? El objeto de una ciencia nueva, de una disciplina científica nueva, y también, por supuesto, hicieron una gran contribución teórica y metodológica también, ¿no? En el caso de Durkheim, ya les voy a contar un poco más en detalle. Bueno, Durkheim vivió gran parte de su vida durante el siglo XIX y bueno, a principios del siglo XX murió. Este fue un pensador francés, ¿no? Pensador francés, a diferencia de los otros dos que tuvieron un origen alemán. Para entender el pensamiento de Durkheim hay que entender, como siempre, la época y en el contexto en el que él escribe, ¿no? Él es una persona formada en filosofía y pertenecía a la universidad francesa, o sea, a la academia francesa. Y en ese momento histórico, es decir, mediados fines del siglo XIX, las disciplinas científicas que venían con más impulso, con más desarrollo, eran las disciplinas llamadas del grupo de disciplinas científicas de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, física, química, matemática, astronomía, pero particularmente la biología, digamos, ¿no? La biología fue una disciplina científica que venía generando grandes descubrimientos y expandiendo su base de conocimiento, además por el hecho de que, como ustedes saben, la biología es la disciplina científica que se aplica a la medicina, digamos, ¿no? En realidad la medicina son formas de aplicación de la biología, ¿no es cierto? Y en ese contexto, además, se venía desarrollando una nueva base epistemológica, ¿no? La epistemología es un poco una mezcla de ciencia y filosofía que analiza la ciencia, digamos, ¿no? Es como la ciencia de la ciencia, digamos, ¿no? Y había una corriente de pensamiento muy, muy potente asociado a esos científicos del campo de las ciencias naturales que se llamaba positivismo. Ustedes después van a ver que el positivismo también tiene muchísima importancia y muchísima influencia en los primeros modelos pedagógicos y en la pedagogía en los momentos en que surge el sistema educativo.
Así que eso después también seguramente en pedagogía y en didáctica, si no lo vieron ya, lo van a ver, ¿no? Y seguramente también en otras materias, ¿no? Bueno, el elemento principal, digamos, en este intento de definir el objeto, ¿no? Y crear la sociología, hago un pequeño paréntesis, Durkheim está muy influenciado por otros dos pensadores franceses, que pensadores sociales franceses, que son, digamos, de manera, están en un momento previo al surgimiento de la sociología. Uno es Comte, ¿no? Y el otro es Saint-Simon, ¿no? Bueno, ellos también son parte de las influencias que tuvo Durkheim digamos, para la creación de su teoría, de su, digamos, de su planteo epistemológico en relación a la sociología, es que él decía que a los hechos sociales había que tratarlos como cosas. ¿Qué quería decir esto? Que como cosas, es decir, que los hechos sociales tenían una realidad objetiva, ¿no? Hay cosas como se puede pensar en cosas como un objeto. Si un objeto es algo que tiene una realidad objetiva. Al estilo de los fenómenos de las ciencias naturales, ¿no? Que claramente tiene una realidad objetiva que uno puede ver, puede tocar, puede percibir con los sentidos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el primer eje, el primer axioma de toda la teoría de Durkheim, ¿no? Los hechos sociales hay que tratarlos como cosas, ¿no? Y el otro elemento es que los hechos sociales se explican a través de hechos sociales. Es decir, él lo que está diciendo con esto, es decir, está diciendo que existe una sustancia, existe un tipo de fenómenos, ¿no? Que son típicamente sociales y que tienen preeminencia por sobre otro tipo de fenómenos. En ese momento Durkheim lo que estaba haciendo también es abrirle lugar, abrirle campo a la sociología, ¿no? En competencia con otras dos disciplinas que competían en el intento de... Cuando Durkheim dice los fenómenos sociales se explican a través, o los hechos sociales, se explican a través de otros hechos sociales, está diciendo los hechos sociales no se explican, no tienen explicaciones psicológicas a través del análisis de la psiquis de los sujetos y tampoco tienen explicaciones metafísicas, es decir, las explicaciones que proponía la filosofía, ¿no es cierto? Bien, Durkheim, como ya lo comentamos en otra clase, es un fenómeno, es un pensador que postula, ¿no? La existencia de la sociedad como el hecho social, como el hecho social o el fenómeno social que más poder explicativo tiene, ¿no? Y la sociedad, como ya habíamos dicho, es un hecho, es un fenómeno externo a la conciencia de los individuos, ¿no? O sea, la sociedad está por fuera de los individuos, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Es una realidad global, no global, es una realidad holística, ¿no? Que es superadora y es más importante en un plano de comprensión y de explicación que los propios individuos, ¿no? Por lo tanto, el hecho social, ¿no? Y entendiendo la sociedad como el hecho social por antonomasia, es externo a la conciencia de los individuos. Nuevamente aquí está, de alguna manera, disputándose el terreno y el objeto con la psicología, ¿no? Como dice, es externo a la conciencia de los individuos, por lo tanto, la sociedad no es un producto de la conciencia de los individuos, ¿no? El segundo es, otro punto que planteaba Durkheim es los hechos sociales, ¿no? Estos objetos, los hechos sociales como cosas, están dotados de un poder imperativo y coercitivo, ¿no? En virtud del cual se imponen a los individuos independientemente de que ellos lo quieran o no, ¿no? Entonces, un poco
para tomar una metáfora de lo que plantea Durkheim, Durkheim más o menos esta idea de que, digamos, la sociedad es como una especie de chip, ¿no? Que de algún modo constriñe y fuerza a los individuos en relación a su conducta social, ¿cierto? Y esa coerción que ejerce la sociedad sobre los individuos se realiza a través de las instituciones, ¿no? Como nosotros ya les habíamos comentado, el pensamiento de Durkheim es estructuralista, es decir, él ve a la sociedad como una estructura, ¿no? Estructural, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo una estructura, no? ¿Cómo esta palabra estructura? Bueno, una estructura es algo que, como yo les decía, se manifiesta en la regularidad de la conducta social, ¿no es cierto? Ese hecho que, un segundito, a ver, mi perro que no para de ladrar. Bueno, esa idea de estructura es como, perdón, la idea de estructura es como algo, como una especie de, digamos, plataforma o algo que está por debajo, por dentro y le da sostén a la sociedad y a los fenómenos sociales, ¿no? Dentro de esos elementos estructurales, el más importante para Durkheim eran las instituciones, ¿no? De hecho, Durkheim planteaba su intención de hacer una ciencia de las instituciones, ¿no? ¿Y qué son las instituciones? Bueno, básicamente las instituciones son normas y valores, es decir, reglas de juego, ¿no? Y valores es un elemento muy importante de la cultura, que es lo que nos permite decir si una cosa es buena o mala, ¿no? Si es linda o fea, ¿no? Si es conveniente o inconveniente, ¿no? Esas son Y normas son afirmaciones que tienen que ver con la idea de cosas que deben hacerse o cosas que están prohibidas hacer, digamos, ¿no? Eh, y acá digamos, de alguna manera, toda la sociología de Durkheim tiene como una suerte de oposición, ¿no? De antagonismo a toda la teoría de Marx, ¿no? Pero específicamente en un aspecto, ¿no? Comparten con Marx esta idea de que los dos tenían una visión estructural de la sociedad y que la sociedad o sea, la estructura tenía preeminencia por sobre los individuos, ¿no? Esto es lo que en el ejercicio que yo les planteé antes se refería a esta idea de esta visión macro, ¿no? O sea, lo que importa es el conjunto, lo grande, digamos, ¿no? Pero su visión de sociedad es antagónica a Marx, fundamentalmente en el hecho de que Durkheim veía y creía que la sociedad funcionaba de una manera armónica y fluida, ¿no? Y como ya vamos a ver en la próxima clase, Marx consideraba que en la base de la sociedad lo que había era conflicto, ¿no? El conflicto era inherente a la sociedad, ¿no? Bien, bueno, como les decía, el pensamiento de Durkheim y la obra de Durkheim, el trabajo de investigación y sus producciones bibliográficas, están enmarcadas en una corriente filosófica que también daba una base epistemológica llamada positivismo, ¿no? ¿Cuáles eran algunos de los principios del positivismo? Bueno, lo primero era la oposición y en realidad la negación absoluta de todo lo metafísico, ¿no? La metafísica es una rama, sí, una rama de la filosofía, ¿no? Digamos, una rama de la filosofía que plantea la existencia de entes, de entidades, ¿no? Que no tienen existencia física, digamos, ¿no? Por ejemplo, el espíritu, por ejemplo, una suerte de conciencia, digamos, de espíritu del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Lo que plantea el positivismo es una afirmación de lo real, digamos, ¿no? Eh, y, por supuesto, otro elemento es la ciencia, ¿no? Como único saber posible y legítimo.
esto claramente lo que está diciendo es la especulación filosófica, lo que las personas pueden creer de si existe algo más allá de lo netamente físico. Bueno, es especulación y es una forma de conocimiento que no es considerado legítimo, digamos, ¿no? Entonces, el positivismo, y como les decía yo, con su corriente principal científica y productora de conocimiento científico, que eran las ciencias naturales, plantean un estudio del mundo, una mirada, una comprensión, una explicación del mundo que tiene que ver con lo fenoménico experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, con el análisis, la comprensión y la explicación de fenómenos que ocurren y que son fenómenos que pueden ser percibidos, captados por la experiencia, es decir, por los sentidos, y esto es lo que se conoce como el empirismo, digamos, ¿no? ¿Sí? Hay un empirismo, ¿no? Empiria es sinónimo de experiencia, digamos, ¿no? Bueno, como les decía entonces recién, el modelo científico ideal del positivismo y de las personas que se inscribieron en él es el modelo científico de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, de la explicación del mundo, utilizando, por ejemplo, como método privilegiado el método experimental. Explicar el mundo es una intención de explicar el mundo a través de leyes, digamos, ¿no? Leyes como tiene, por ejemplo, el mundo físico, ¿no? Y después, digamos, hay también como una suerte de principio filosófico en esta idea de extender este racionalismo científico, ¿no? La idea de la lógica aristotélica, digamos, ¿no? La lógica pitagórica, digamos, ¿no? Digamos, a la conducta humana, ¿no? Bueno, que un poco eso, digamos, general también bueno, esto, modelos, digamos, este racionalismo científico y este positivismo, a su vez también eh, tiene corrientes en todas las ciencias sociales, ¿no? No solo en la sociología. Bien, digamos, estos tres elementos, solidaridad, integración y cooperación, ¿no? Son, son tres elementos, tres conceptos, ¿no? Que son básicos en la estructura teórica de Durkheim, ¿no? Y entonces, a partir de esto, Durkheim plantea un modelo de sociedad que es claramente antitético al de Marx, ¿no? O sea, bueno, otros conceptos que son muy importantes en Durkheim, que ya vamos a ver qué son, es el de solidaridad orgánica, ¿no? Integración y cooperación, ¿no? Y pensando la sociedad como una forma de organización, ¿no? Entre individuos, ¿no? Que esté integrada a través de una forma de solidaridad y de cooperación, entonces, digamos, algunos de los elementos fundamentales para Marx, como centrales o muy significativos de su teoría, digamos, ¿no? Bien, Durkheim plantea que los individuos en la sociedad nos vemos obligados a respetar las normas, ¿no? De respetar normas y deseos, ¿no? Y valores, ¿no? Y formas de ser, digamos, ¿no? Que en realidad no nacen desde nuestro inconsciente y no nacen, digamos, en realidad después hay un planteo en que todas estas normas, deseos, valores, etcétera, se incorporan a nuestra psiquis y nosotros creemos que deseamos esas cosas, pero según la visión de Durkheim, en realidad es la sociedad como esta entidad, digamos, superior, ¿no? A los individuos, que es la que nos impone o nos hace que nosotros introyectemos, ¿no? Estos valores, deseos, gustos, ¿no? Modos, costumbres, formas de ser, ¿no? Que tienen que ver con nuestra vida en sociedad, ¿no? Y además ese respeto a esas normas proviene del hecho de que la autoridad, digamos, el ente que posee más autoridad moral, es decir, autoridad en relación a determinados valores morales, ¿no?
que son los valores que nos permiten decidir lo que está bien y está mal en términos de la sociedad ¿no? y de las relaciones sociales, es la sociedad, digamos, ¿no? La sociedad es la autoridad moral máxima, ¿no? Y por lo tanto impone el cumplimiento de las normas, ¿no? Durkheim decía, y esto tiene que ver con sus teorías de cambio social, ¿no? Porque, como yo les dije al principio, estos sociólogos intentan explicar y comprender la sociedad moderna, pero la sociedad moderna claramente había evolucionado históricamente de otro tipo de sociedad, que era la sociedad feudal, digamos, ¿no? Entonces, los sociólogos tienen teorías, ¿no? Dentro de su gran esquema teórico sobre cómo se produce el cambio social, ¿no? Entonces Durkheim planteaba que existían sociedades más simples y sociedades más complejas, ¿no? Y todas las sociedades estaban unidas por la solidaridad, digamos, ¿no? Una suerte de solidaridad. En el caso de las sociedades más simples, como por ejemplo la sociedad feudal, claramente una sociedad mucho más simple que la sociedad moderna, ya vamos a ver en qué aspecto era más simple. En general, en esas sociedades simples, digamos, en lo que uno puede llamar una aldea, por ejemplo, la idea de una aldea, o inclusive lo que a veces se conoce con el nombre de comunidad, digamos, ¿no? En general, en una comunidad, todos comparten los mismos sentimientos y las mismas creencias, digamos, ¿no? Entonces, están unidos en esa forma de vida comunitaria, digamos, ¿no? Nosotros como que al compartir esos valores, esas creencias, es como que de algún modo obedecemos las normas mecánicamente, digamos, ¿no? Y después existen otro tipo de sociedades, como es la sociedad moderna, ¿no? Que ya era compleja, ¿no? Y muy dinámica en la época en que Durkheim escribía, y con el paso del tiempo se ha convertido cada vez más compleja, más dinámica, ¿no? Existían entonces estructuras sociales complejas que tenían la característica de estar diferenciadas. Esto, bueno, ya vamos a ver otro gran concepto de Durkheim, que es la división del trabajo social, digamos, ¿no? En estas sociedades complejas, las personas que vivimos nos dedicamos a distintas cosas, digamos, ¿no? Y hay entonces mucha diferenciación, un proceso histórico de mucha diferenciación, digamos, ¿no? Ahí volvemos a comparar con la sociedad feudal, donde en la sociedad feudal no había muchas profesiones y no había muchos oficios y muchas actividades, digamos, ¿no? Se dedicaban a la protección y a la guerra, y después el resto de la población tenía una economía de subsistencia basada en actividades agropecuarias, ¿no? Bueno, y un tercer grupo, podríamos llamarle, que eran los artesanos, ¿no? Que eran los que se encargaban de fabricar, ¿no? Los bienes de uso, ¿no? Que había en esa sociedad tan simple, digamos, ¿no? Y de algún modo precaria, ¿no? Entonces, como yo les decía, el concepto más importante que uno de los más importantes que utiliza Durkheim para comprender a la sociedad, sobre todo la sociedad moderna, es esta idea de la división del trabajo social, ¿no? Este es el nombre, a su vez, de su principal obra, el libro más importante que tiene, La división del trabajo social, que además coincide con su tesis doctoral, digamos, ¿no? Él hizo un doctorado en la universidad y su tesis consistió en esta obra, ¿no? Entonces, como les decía, el desarrollo histórico-social se da como una creciente diferenciación de las tareas sociales, ¿no? Una complejización estructural y de formaciones y de formas de conciencia, digamos, ¿no? Eh, Esta idea de solidaridad orgánica que está asociada a este tipo de sociedad más compleja se llama orgánica porque, como yo les decía, toma la metáfora de los organismos, digamos, de los organismos, ¿no? Y también, como yo les decía, en ese momento la biología era una de las disciplinas científicas más importantes, ¿no? Y además
la obra de un biólogo, ¿no?, muy famoso, que era Charles Darwin, ¿no?, con su teoría de la evolución de las especies, ¿no? La teoría evolucionista estaba muy de moda. Entonces, Darwin había planteado que lo que le pasaba a las especies es que las especies animales, digamos, ¿no?, en el mundo, en la Tierra, habían ido evolucionando, ¿no? Evolucionando desde formas de organismos vivos muy simples, como pueden ser los organismos unicelulares, ¿no?, a organismos como, por ejemplo, los seres humanos o los animales, las formas animales más complejas, donde, digamos, se ha generado justamente, hay como un paralelismo con la idea de la sociedad, o sea, se han ido diferenciando en órganos que tienen funciones orgánicas diferentes, ¿no? Y todos esos órganos contribuyen a la supervivencia y el funcionamiento más o menos normal de un individuo, ¿no? Por eso, esta metáfora del organismo y de que, digamos, la sociedad moderna vendría a ser como una evolución biológica, ¿no?, de los organismos vivos, digamos, ¿no? Esa es una metáfora y es una idea que atravesaba en general el positivismo en la época, y también de alguna manera Durkheim la toma para entender cómo a través del proceso histórico la sociedad se fue complejizando, digamos, ¿no? En este sentido también hay un punto de coincidencia con Marx, ¿no? Ya lo vamos a ver en la próxima clase, en la teoría del cambio social de Marx, ¿no? Marx va diciendo que las sociedades, a través de un proceso distinto de cambio social de que plantea Durkheim, se van complejizando también, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea el conjunto clave que plantea Durkheim es que la división del trabajo, ¿qué es la división, perdón, qué es la división del trabajo social? Bueno, en la sociedad, para que la sociedad subsista, para que la sociedad se reproduzca, ¿no?, es necesario desarrollar una cantidad de tareas, digamos, ¿no? El trabajo social, ¿no?, que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con muchas cosas más. Pero en esta forma de complejización de la estructura social, lo que hace la sociedad es dividir ese trabajo. Entonces no todos hacemos lo mismo, sino algunos hacen una cosa y otros hacen otras cosas, digamos, ¿no? Esa es la división del trabajo social, ¿no? Lo que planteó Durkheim es que, entonces la pregunta era, ¿por qué si la sociedad es cada vez más compleja, cada vez más grande, ¿no?, y compuesta de personas que no se conocen entre sí y que de hecho pueden tener distintas creencias, distintos valores, distintas formas de pensar, hasta distintos modos de vida, la sociedad parecía cada vez más integrada, ¿no?, eh, cada vez más funcional y más sólida, digamos, ¿no? Bueno, lo que cree Durkheim es que esta división del trabajo, esta especialización, ¿no?, esta forma de complejización, especialización, ¿no?, en realidad genera una forma mejor y más importante de integración social, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tenemos una interdependencia de las otras personas en la sociedad y de las otras formas de trabajo social, digamos, ¿no? En general, y ahí vale la comparación nuevamente con la sociedad feudal, ¿no? En general las familias, ¿no?, en la época feudal se autosostenían, digamos, ¿no? O sea, en la familia, que era una familia ampliada, una suerte de clan con varias personas, bueno, algunos criaban los animales, otros cazaban, otros recolectaban, otros tenían la producción agropecuaria, otros criaban los hijos, otros producían la ropa, pero bueno, eran como un de la actividad y del trabajo de un montón de otras personas, que inclusive actualmente de esas personas dependen, ¿no?, y ni siquiera pertenecen a nuestra propia sociedad nacional, ¿no? A ver, un ejemplo. Yo, para poder dar esta clase, estoy utilizando una computadora que esté hecha en China, ¿no?, para que ustedes puedan aprender.
para que ustedes puedan aprender y se transformen en docentes de futuras personas que van a ejercer una serie de trabajos, ¿no? Bueno, ahí se puede ver cómo hay una interrelación y una interdependencia de los individuos en una sociedad cada vez más compleja. Volviendo a este contrapunto con Marx, ¿no? Que Marx considera que el conflicto es constitutivo de la sociedad y está en los cimientos de la sociedad. Bueno, Durkheim en realidad pensaba que cuando se da un proceso de división del trabajo social anormal, ¿no? Digamos, anormal desde el punto de vista de una mirada orgánica de la sociedad, anormal es sinónimo de producía cuando había, por algún problema, que ya vamos a ver cuáles son, una división anormal del trabajo social, ¿no? Entonces, es como le decía recién, lo que intenta explicar Durkheim, que lo hace a partir de su teoría, es cómo el individuo, que es cada vez más autónomo, ¿no? Y más diferenciado del resto de los individuos de una sociedad, cómo es simultáneamente cada vez más dependiente de la totalidad social, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las formas anormales de la división del trabajo social? Es decir, eh, eh, como les decía, la división del trabajo social es lo que Durkheim concebía como la forma material, concreta y real en que la sociedad se reproduce, digamos, ¿no? Si no hay trabajo social y no hay gente que haga cosas, ¿no? La sociedad no existe más, digamos, ¿no? Entonces él planteaba como tres formas anormales, ¿no? De este avance del trabajo, de la división del trabajo social, ¿no? Una es la anomia, la otra es el conflicto y la otra es la desintegración, ¿no? Bueno, ¿qué visión tenía Durkheim en relación al poder, ¿no? Y nuevamente el contrapunto con Marx. Ustedes saben que Marx consideraba que el poder era central en las sociedades, el poder de una clase dominante para poder mantener el conflicto y las relaciones desiguales de clase, ¿no es cierto? Bueno, Durkheim creía que en este avance, en este desarrollo de esta sociedad moderna y en esta división del trabajo social, ahí se produce como una clasificación, ¿no? entre lo que Durkheim llamaba seres superiores e inferiores, ¿no? Digamos, y esto también se había dado en forma histórica, ¿no? Los amos mandan y los súbditos obedecen, digamos, ¿no? Esto es, la sociedad en su forma de organización ha conferido a algunos individuos la propiedad singular del mando, ¿no? Y el poder, y a otros individuos les ha dado el rol de obedecer a esos que tienen poder, ¿no? Eh, entonces, el poder, ¿no? Otorgado de ciertos individuos no es más que la sociedad, que mecanismos que tiene la propia sociedad para otorgar, ¿no? Y transferirle a determinados segmentos de esta sociedad, es decir, a personas con autoridad y poder, esta capacidad de coacción normativa, ¿no? Bien. Eh, Y eso es el poder, ¿no? Es considerado un elemento positivo en la sociedad porque disciplina a los individuos, digamos, ¿no? O sea, la sociedad va a funcionar bien, de forma equilibrada, en la medida de que los individuos acaten normas, ¿no? Entonces, esto sucede también, o sea, a través de que hay personas y segmentos con poder que pueden disciplinar a los individuos, ¿no? Eh, bueno, y como decíamos antes, si la división del trabajo se da de una manera normal, es decir, sana, saludable, ¿no? Y la sociedad está bien organizada, el ejercicio del poder no genera conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una sana división del trabajo social, lo que hay también es una solidaridad que hace que las personas estén integradas en esa sociedad, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no? Podemos decir que la ecuación fundamental, esto en términos, ¿no?
como una suerte de modelo de explicación de la sociedad, es que la división del trabajo, ¿no? Que está causada por los cambios en la densidad y el volumen social, tiene por función principal hacer solidarias las funciones diferenciadas, lo que posibilita el mantenimiento de la cohesión, la integración y el equilibrio de la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiere decir esta afirmación tan compleja? Lo que decía Durkheim es que a medida que la sociedad se fue desarrollando históricamente, lo que pasó es que aumentó la densidad de la sociedad. ¿Qué es la densidad? Bueno, la densidad poblacional, ¿no? La gente pasó del campo a las ciudades, ¿no? Y las ciudades estuvieron muy llenas de personas, ¿no? Entonces la gente empezó a vivir con una densidad poblacional alta, es decir, en lugares muy llenos de gente, ¿no? Y a su vez, esa densidad poblacional generó a su vez un volumen social, un volumen de relaciones sociales, ¿no? De relaciones en formas de intercambio entre esas personas que vivían en estas sociedades, ¿no? Más densas, ¿no? Entonces la división del trabajo tiene la función principal de que de hacer que esas funciones diferenciadas de las personas, es decir, la creciente diferenciación en las tareas que las personas cumplen, ¿no? Digamos, confluyan en una solidaridad, ¿no? Una solidaridad entre personas que, como les digo, que muchas veces no se conocen, en la mayoría de las veces no se conocen, ¿no? A pesar de vivir en sociedades más densamente pobladas, y esta solidaridad posibilita la cohesión, es decir, la cohesión y la integración de la sociedad, que la sociedad se mantenga como algo unido, como una entidad, ¿no? que organiza y que mantiene a los individuos juntos, y a su vez un equilibrio, ¿no? Bueno, esta clase, bueno, ha sido un poco medio de mucho concepto. Por supuesto que hay un montón de conceptos que no es necesario que ustedes memoricen ni nada, pero sí lo importante es que ustedes se queden con algunas ideas fundamentales, ¿no? Durkheim fue un positivista, de algún modo, positivista, perteneció a ese esquema, digamos, a esa corriente filosófica, epistemológica positivista, que tenía como su principal modelo científico el de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Que postulaba esta idea de que los fenómenos son objetivos, ¿no? Y pueden ser percibidos, captados, ¿no? Por los sentidos, ¿no? Perdón. Y Durkheim tuvo una idea de sociedad como una entidad superindividual y suprema que estaba por encima de las personas, de los individuos, y era inclusive más complejas, ¿no? Lo que se generó es una división del trabajo social, y a su vez un fenómeno de diferenciación y especialización de las personas en la realización de ese trabajo, ¿no? Si la sociedad es más densa, más especializada y hay una división del trabajo, ¿cómo es que la sociedad entonces, esa estructura tan compleja, con instituciones, con normas, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad se sostiene? ¿Cómo es que sigue en pie? Bueno, gracias a que existe una solidaridad, ¿no? Y una interdependencia entre los individuos en esa sociedad, y estos fenómenos hacen que se produzca cohesión y equilibrio, ¿no? Entonces, la visión de Durkheim es una visión orgánica, es decir, la visión como la visión de un organismo vivo, pero un organismo complejo, ¿no? Con órganos que tienen determinadas funciones y que todos esos órganos, como les decía, contribuyen a sostener el equilibrio de ese organismo macro, digamos, ¿no? Así que bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase, porque ya está muy densa. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, espero las preguntas. Vamos a habilitar un foro de consultas generales para que ustedes puedan preguntar ahí las dudas que tengan. Está bueno eso porque si ustedes tienen dudas, las plantean ahí y la contestación primero que las pueden contestar ustedes mismos a las dudas,
y si las dudas se contestan ahí, quedan para la lectura del resto de los compañeros, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima clase. Espero que se encuentren bien, cuídense mucho. Esperemos que esta porquería, esta peste de mierda pase pronto. Y bueno, les mando un abrazo grande.